Santo tú eres, mi Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo y bendito eres Jesús. En la arena, mi Dios, Santo eres mi Cristo, me puedes mirar, doy tu mano la vida, caminar por el mar de la felicidad. Llegaremos a la Canaán prometida, donde juntos moraremos por la eternidad. Gloria sea Cristo Jesús. Oh Santo mi Dios. Habla mi Dios. Habla en esta noche. Soy el camino, la vida y la verdad. Quien dijo usted me sorprende sus palabras. Yo soy quien por el agua caminó. Siento paz cada vez que usted me habla. Yo soy aquel que estuvo muerto y resucitó. Santo mi Dios. Es el Señor. Quiero ir de tu mano en pos de la vida. Caminar por el mar de la felicidad. Moraremos a la Canaán prometida, donde Santo mi Cristo. Alabado tú eres mi Dios. Santo y bendito tú eres Jesús. Quiero ir de tus manos en los de la vida, caminar por el mar de la felicidad. Moraremos a la Canaán prometida, donde juntos moraremos por la eternidad. Moraremos a la Canaán prometida, donde juntos moraremos.
Santo y bendecido y bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo. Muy bendecida noche para todos aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube en tiempo de adoración. Ángel Tapia Machicote, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor nuevamente para este servidor traerles otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que era la fe, que la fe sin obra no era una fe poderosa y fortalecida por parte de nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión estábamos hablando acerca de cómo el ser humano puede alcanzar muchas cosas, y el apóstol Santiago pues nos hablaba de unas cosas, de que cómo es que nosotros íbamos a hacer para agradar y tener una fe contundente para el Señor. En esta noche el apóstol Pablo, vamos a hablar y de Timoteo. Timoteo, todos sabemos, fue un gran estudiante, porque él era un muchacho joven para aquellos tiempos en que Pablo pues se encontró con este joven, pero era un joven que le gustaba buscar de Dios. Era un hombre sacrificado a lo que era la palabra de nuestro Señor. Y cuando nosotros buscamos de esa parte espiritual, y cuando nosotros buscamos al Señor en espíritu y en verdad, hay algo que es bien predecible para la formación espiritual de cada uno de nosotros. Es que nosotros podemos vencer lo que es la apostasía. Aquí el apóstol Pablo le estaba educando a Timoteo acerca de lo que era la apostasía. Sabemos que para aquellos tiempos la iglesia donde Timoteo asistía era una iglesia que había mucha apostasía, había mucho pecado oculto, como en cualquier lugar, porque hoy en día también hay mucha apostasía en las iglesias, hay mucha apostasía, personas apostatando a la fe. Y hay unas cosas y unos puntos aquí que son bien importantes, a la cual vamos a tocar en esta preciosa noche. Una advertencia del Espíritu Santo. Ese es el tema que escogimos para esta noche. Y la cita bíblica se encuentra en Primeras de Timoteo, capítulo 4 del capítulo 4 del 1 al 3. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dios añada la bendición a esta palabra. Luz Resto, María Castro, Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Padre Celestial,
Te damos gracias, gloria, honra y honor, Padre, porque nuevamente tú me has permitido, Padre Celestial, traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, que seas tú poniendo las palabras en mi boca. Que sea usted, Padre Celestial, que ponga carbón encendido en mis labios. Padre, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se están conectando. Bendice a aquellos que se van a conectar luego y a aquellos que vayan a ver estas reproducciones, ya sean por medio del canal de YouTube, Tiempo de Adoración, Ángel Luis Tapia Machicote. Padre, y todo te lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aquí el apóstol Pablo le estaba dando una predicción a Timoteo acerca de lo que es la apostasía. Como dije adelantadamente, las iglesias donde se encontraba Timoteo, había mucha apostasía. Es como hoy en día hay muchas iglesias que existe la apostasía. No digo la iglesia primitiva, no digo la iglesia de la sana doctrina, no estoy diciendo más que en las iglesias. Porque acuérdense, hay muchas iglesias que no se mueve el Espíritu de Dios. Hay muchas iglesias que están aguantada acerca de lo que es la parte espiritual. Pero como el tema de esta noche es una advertencia del Espíritu Santo, pues vamos a hablar acerca de qué forma y manera podemos identificar aquellas cosas que no vienen de Dios, porque el mismo Espíritu es quien nos las dice a nosotros. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, todos sabemos que es el mismo Dios, porque Dios es un espíritu. Dios Padre es un espíritu y Él nos da un pedazo de Él para que more dentro de nosotros, para la enseñanza y la educación y el control de cada una de nuestras vidas. Pues aquí Pablo le está instruyendo a Timoteo acerca de todas estas cosas que yo he dicho. Porque no lo digo yo porque lo quiera decir, lo vamos a ver ya mismo por la palabra. Pero Pablo señaló específicamente a esta como una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el mismo que nos guía, el mismo que nos dirige a cada uno de nosotros hacia una enseñanza, hacia buscar de Dios, de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora mismo Timoteo, Pablo le estaba exhortando para que cuando fuera a esas iglesias simplemente mirara, observara y con el discernimiento discerniera las iglesias que eran de Dios. Hoy en día hay muchas iglesias que nosotros vamos y no sabemos ni qué clase de denominación puedan ser, porque es que no se mueve el Espíritu Santo, no se siente la esencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como que se aleja, pero cuando nosotros no buscamos de la parte espiritual, por eso es que el Espíritu se aleja. Pero si nosotros estamos en gozo, si nosotros estamos en búsqueda, si nosotros estamos deliriando por parte de lo que es la palabra por medio del Espíritu Santo, vamos a encontrar ese gozo, esa paz, esa alegría que es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios. Pero esta era una predicción de lo que era la apostasía, porque ya sea haya sido un mensaje espontáneo que la fue dado mientras él escribía. Esto fue un mensaje que vino a Pablo mientras él escribía sus cartas. Si nosotros entendemos esta parte que he dicho, cuando nosotros leemos la palabra,
en muchas ocasiones para hablar de un tema, para buscar algo, para con qué poder agradar a Dios. Estas cosas son las que el Espíritu mismo le dicta a nosotros. ¿Dónde está la necesidad del Espíritu? ¿Dónde hay la necesidad de la búsqueda del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, que es el mismo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos control de nuestras vidas, para que nosotros nos dejáramos guiar por lo que nos decía y nos diste el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque cuando viene un pensamiento negativo, cuando viene un algo que no viene de Dios, pues podemos entender que esas cosas no son de Dios. Cuando vienen cosas que no son de Dios, pues nosotros podemos mirar y alcanzar y podemos mirar y ver que no viene de parte de Dios. Todo lo que viene de Dios es gozo, es alegría, es paz. No hay contienda, no hay otras cosas como lo que es la apostasía. ¿Saben lo que es la apostasía, mis hermanos? La apostasía es buscar otras cosas que no son de Dios. Porque cuando las cosas son de Dios, son del Espíritu. Y cuando son del Espíritu es porque vienen de nuestro Señor Jesucristo. O que estuviera citado a una profecía previa. Porque eso es lo que nos da en muchas ocasiones y casi siempre el Espíritu Santo, profecías de Dios. Profecías de cómo están las iglesias, profecía de cómo están nuestros hermanos. Cuando vemos a un hermano decaído, cuando vemos a un hermano que está angustiado, cuando vemos a un hermano que tiene una necesidad, ya ahí podemos entender por medio del Espíritu Santo qué le sucede a nuestros hermanos. Por eso el discernimiento en las iglesias es algo bien importante. Pero para buscar de ese discernimiento tenemos que primero buscar de Dios. Tenemos que buscar de su poder. Tenemos que buscar de su amor, de su paz y de su sabiduría. Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Dios siempre está en las vidas de cada uno de aquellos que le buscamos en espíritu y en verdad. Pablo sabía bien claramente que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos. Y de eso es que nosotros podemos ver cómo hoy en día se está dirigiendo las iglesias. Porque sabemos que hay muchas nominaciones hoy en día. Hay muchas llamadas iglesias, pero que muchas de ellas, y lamentablemente yo no vengo aquí a criticar a nadie porque ese no es mi estilo de llevar mensajes de Dios. Pero si esto lo pone el Señor en mí, yo lo tengo que decir. Hay muchas iglesias que no son de Dios. Hay muchas iglesias que lo que tienen es un liderazgo de hombre. Y cuando ese liderazgo de hombre está en las iglesias, por eso es que el Espíritu Santo no se mueve ni se manifiesta en ellas. Pero tenemos que tener cuidado, porque Pablo sabía que muchos ciertos peligros marcarían los postreros días. Esos son estos tiempos que estamos viviendo, porque todos sabemos cómo se vive hoy en día el Evangelio de Dios. Que no nos engañen nadie de ninguna manera, porque de ahí es que viene lo que es la apostasía. Hay una parte aquí que me interesó mucho, pero ese es en el versículo 3. No voy a llegar todavía hasta allá. Voy a dar tiempo para seguir desglosando de lo que es en el capítulo 1 y el capítulo 2.
pero porque vendrán antes que venga la apostasía. De hecho, esas personas tienen que venir antes de la apostasía, porque eso no son personas puestas por Dios, porque el que es dirigido por Dios habla acerca de la palabra. Estamos hablando en muchas ocasiones falsos maestros, falsos profetas, falsos de muchas cosas que hay hoy en día en el mundo en general. Esto no es cuestión de una sola iglesia, esto es cuestión de que es mundial, porque acuérdense, el enemigo se ha encargado de llevar esa apostasía a las iglesias. Por eso es que el discernimiento es bien importante, porque el enemigo sabe predicar, el enemigo sabe engañar, el enemigo sabe disfrazar las cosas y las palabras. Por eso es que tenemos que tener discernimiento de parte de Dios, que es lo que Dios le estaba explicando a Timoteo, que no se dejara engañar por aquellos falsos profetas, por aquellas falsas personas que no llevaban lo que es el mandato de la palabra de Dios. Pero aquí esto se manifiesta en el hombre de pecado. Y cuando hablamos del hombre de pecado, es el hijo de la perdición. Estamos hablando que hay personas hoy en día que están bien perdidos en cuestión de lo que es el evangelio de Dios. Ya no hay búsqueda hoy en día de lo que es la santidad en Cristo Jesús. Muchos se la están buscando, muchos la están viviendo, muchos la están llevando, pero acuérdense, estos son los postreros tiempos. Estos son los tiempos en que Cristo vendrá por su iglesia, por causa de la maldad, por causa de la apostasía, por causa de los falsos que llevan la palabra distorsionada a aquellas personas que están débiles, a aquellas personas que no tienen entendimiento. Por eso él le dice a Timoteo que se pusiera valiente, que se fortaleciera. Pero Timoteo era un fiel estudiante de Pablo. Oigan, cuando nosotros tenemos a alguien que nos lleva por medio de la verdad, por medio de la santidad, por medio de la espiritualidad, podemos ver las cosas bien diferentes a como la veíamos antes, porque nos estamos dejando guiar por parte del Espíritu Santo. Pero el peligro del engaño, espíritus engañadores. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día con las falsas cosas. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que tenían cauterizada la conciencia. Personas que maquinaban para hacer las cosas. Ya eso lo tenían esas personas en su mente, de hacer maldad, de hacer falsas promesas, de hacer falsos profetas, porque de ahí es que viene la apostasía de hoy en día, de aquellos que no buscan la parte espiritual, porque el peligro de la falsa doctrina es otra cosa bien importante que sucede en las iglesias hoy en día, porque han pasado 1900 años desde que Pablo le escribió los postreros tiempos a la humanidad. Pablo, sabíamos quién era Pablo. Y fíjense en qué cosa, que la convención de Pablo fue en una forma pero bien abrupta, porque vendrán muchos falsos en el nombre de Jesús, así mismo es mi sierva. Pero aquí ya Pablo estaba escribiendo
para Timoteo, para que él supiera qué eran lo que iba a suceder en los postreros tiempos. Y ya lo estamos viendo nosotros hoy en día. Miren, muchos critican a este presidente que está hoy en día, pero si ustedes van a la Biblia, si vamos a la Biblia, Irán siempre en la Biblia fue un pueblo apóstata. Entonces, si ustedes están mirando las cosas que están sucediendo, está pasando como para el tiempo de Sodoma y Gomorra. Porque eso es lo que hace Irán, violando niños, embarazando muchachas jóvenes, a las mujeres las matan y sacan a los hombres para que sean soldados. ¿Soldados de quién? Porque nosotros tenemos que ser soldados de Cristo Jesús, pero ellos quieren hacer cosas para la maldad. Entonces, de ahí es que viene la falsa promesa de ese pueblo que era un pueblo, eran casi unidos con Israel, perdón. Y de ahí es que viene todo este conflicto, todas estas cosas que están sucediendo hoy en día. Y eso lo podemos ver. En Medio Oriente usted no puede predicar la palabra de Dios. En muchos países usted no puede predicar la palabra de Dios. En China usted no puede predicar la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando acerca de lo que era la apostasía. Pero aquí Timoteo, Pablo, le estaba exhortando y orientando acerca de todas estas cosas que eran por venir. Ahora, esto no describe un amplio periodo de tiempo. Esto no va a ser para muy largo. Ahora, en este poco corto tiempo, tenemos que aprender y discernir cuando son cosas que no son del Señor. Cuando escuchamos cosas que no vienen de parte de Dios. Y ya mismo estamos llegando al versículo 3 para desglosarlo. Y veamos en qué forma y manera en muchas ocasiones hay muchas personas que prohíben cosas que son creadas por Dios. Porque cuando Dios creó algo es para que nosotros lo disfrutemos. Cuando Dios creó algo es para el beneficio de nosotros como seres humanos en la tierra. Pero si estamos mirando hoy en día, existe desde el tiempo de la creación. Debido al peligro de los últimos tiempos, muchos serán los que serán fieles a Dios, porque hemos entendido de que sin Dios no hay salvación. Porque hemos entendido lo que es la parte espiritual en nuestras vidas. Porque si nosotros acogemos esa parte espiritual para el beneficio del ser humano, de parte de Dios, de llevar palabra fidelina, de llevar palabra de Dios a todas aquellas personas. Por eso es que van a ser muchos que se van a salvar y van a serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Mientras nosotros sigamos hacia adelante, haciendo y dirigiéndonos por parte de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, saldremos victoriosos en Cristo Jesús. Pero nosotros debemos de mantenernos como guías hacia la verdad, a la fe. Por eso hay muchos hoy en día apostatando a la fe. Ahora, ¿qué fe es la que estamos hablando? La verdadera fe es aquel que confía en cosas que son de verdad, aquellas cosas que son reales, aquellas cosas que son verdaderas, porque ya mismo estamos llegando al versículo 3, que de ahí es que nos va a decir
unas cuantas cosas acerca de lo que es aquellas personas falsas que traen mala información a la humanidad. Si se pierde, esto nada más importaría. Porque cuando la verdad y la fe se pierde, ya nada más importa en el ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que llevar la fe, pero con la palabra verdadera, llevando una palabra fidelina de parte del Señor. Dios te bendiga, Alberto Alemán. Dios te guarde. Pero un hombre pudiera tener todas las verdades del cristianismo. Seguro que sí. Timoteo fue uno de ellos. Por eso es que Pablo le encantaba a ese muchacho, porque era un muchacho fiel a Dios. Por eso es que cuando nosotros le somos fieles a Dios y cuando nosotros nos metemos en esa parte espiritual, podemos encontrar y experimentar grandes cosas que nosotros jamás o quizás hubiéramos conocido. Pero el Espíritu Santo es el guía de cada uno de nosotros. Pero tal vez pueda que apostataran a la fe, negando algunas doctrinas esenciales, aunque no traigan nada heterodoxo. Y si no sabemos la palabra heterodoxo, significa que que cualquier enseñanza o creencia que no viene de Dios, o alguna doctrina que aparte a la fe, es algo que es ortodoxo, que es lo que significa esa palabra. Cuando hay muchas personas que quieren apartar y disfrazar lo que es la palabra con la mentira, cuando vienen las falsas profecías, cuando vienen muchas cosas que no vienen de parte de Dios, ahí es que podemos ver todas estas cosas que Timoteo escuchaba de parte de Pablo, que Pablo educaba a Timoteo para que él diligenciara en su iglesia para llevar esa palabra fidelina de parte de Dios. Que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos hoy en día, que llevemos su palabra, palabra verdadera, palabra de amor, palabra de gloria, palabra que sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Porque la fe, esto describe las enseñanzas de la fe cristiana. Miren, la fe no es que si la fe mueve montañas, sí, mueve todos los obstáculos que nosotros tengamos en la vida. Pero la fe es una creencia de cada uno de nosotros de la que las cosas van a suceder como Dios nos envía, como Dios nos manda y por parte de la parte espiritual que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si podemos entender todas esas cosas, vamos a reconocer cuán importancia tiene tener a Cristo en nuestros corazones. Qué bonito es nuestro Dios. Qué bonito es Cristo Jesús. Que Él nos da las oportunidades y nos brinda todo su amor para que nosotros llevemos una enseñanza de parte de Él. Cuando algunos apostatan a la fe, está abandonando las enseñanzas esenciales e importantes de Jesucristo. Todos sabemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo, al escribirle esta carta a Timoteo, él pudo entender la necesidad
del ser humano y del cristiano de buscar a Dios en espíritu y en verdad. De llevar la parte espiritual a cada una de las vidas por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque hay veces que muchas personas no lo crean, pero hay veces que los demonios se cuelan en las iglesias. Vuelvo y les reitero, no estoy hablando de iglesia ninguna porque no es mi forma de predicar, pero si yo me llevo por la palabra, tengo que hablar lo que me dice la palabra. Y se ha visto cuando el enemigo se ha infiltrado en las iglesias para hacer daño. Eso es lo que está sucediendo, que hay muchos que entonces le ponen el oído inclinado hacia lo que no es de Dios. Por eso es que entonces nosotros, si le ponemos atención a las cosas que no son espirituales, estaríamos apostatando a la fe. Pero como nosotros somos personas que Dios nos ha dado esa fortaleza, Dios nos ha dado esa visión, Dios nos ha dado ese Espíritu Santo para que nos guíe por el camino de la verdad, vamos a encontrar todas las cosas. Esto será suficiente al espíritu, demoníacos, seres angelicales que se han resbalado contra Dios. Eso lo sabemos desde el tiempo que Dios expulsó a Satanás del cielo. Se fueron muchos ángeles con él también. Miren, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. El enemigo no está jugando a ser diablo. El enemigo no está jugando a que él no quisiera que nosotros le fallemos a Dios. Ese es el propósito del enemigo, de que nosotros le fallemos a nuestro Señor. Porque si nosotros buscamos, y el que busca engañar a hombres y mujeres, y alejarse de la verdad, ahí es que viene el punto donde nosotros tenemos que tener esa visión de parte del Señor. Miren, una de las cosas para que entendamos cómo el enemigo y aquellos que hablan apostasía y que no viene de Dios, prohibirán casarse. Si Dios es algo bien importante para aquellos tiempos, el matrimonio, de que fallaron. Ahora, vámonos a Génesis, vámonos bien atrás al principio de la creación. Y en Génesis, capítulo 3, versículo del 4 al 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Miren qué mentira más grande. Miren qué mentira más grande le dice la serpiente a Dios. Por ahí es que comienza la apostasía. Luego le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Pero mira qué engañoso, porque los ojos se le iban a abrir para el pecado, porque ya ahí ella iba a ver y a mirar a Adán con deseos. Estamos viendo el engaño del enemigo desde el principio de la creación. Entonces, él no se va a quedar con todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Él no se va a quedar quieto. Por eso que dice la palabra que para los postreros de años vendrá la apostasía. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dice el 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabes, ¿qué sabe Dios? Que el día que comiereis
de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren qué mentiroso este diablito malo. Entonces, ahí es que podemos ver que hay muchos hoy en día y hay muchas iglesias que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y es que están apostatando a lo que es la palabra de Dios. Ahora, es un espíritu de engañadores. Esto ha estado rodeando desde que el hombre caminó por primera vez en el jardín del Edén, que es lo que le estaba hablando acerca de Génesis. Pero debemos esperar que más y más personas de la iglesia apostaten de la fe en los postreros tiempos. Es triste, pero eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Vendrán muchos falsos en su nombre, pero son engañadores. Por eso es que nosotros tenemos que estar fortalecidos por medio de lo que es la parte espiritual. Por la parte espiritual es que nosotros vamos a vencer por todas esas cosas, porque cuando vamos a ver que venga una persona a engañarnos, ya sabemos por medio de la parte espiritual que no viene de Dios. Porque hay que saber escuchar la voz de Dios también. Hay que saber escuchar todas esas cosas. Y aceptarán estas falsas doctrinas, porque ese es el punto del enemigo. Que la persona y hablarle bonito para que caiga. Pero con tecnología moderna es más fácil programar una mentira. Aquí están hablando ahora mismo, si venimos a ver, lo que hay veces que nosotros vemos en Facebook, como lo que es el fin del mundo. Miren, mi hermano, si Dios Padre lo sabe, pero ni los ángeles, ni el mismo Jesucristo sabrá ni la hora ni en el momento que vendrá el Señor. Y de la forma y manera, la única forma que nos dice la palabra es que nosotros, los muertos en Cristo, seremos levantados primero y que luego los que nos quedemos seremos arrebatados al cielo. Pero hoy en día usted ve muchas cosas artificiales que se crean por medio de las tecnologías. Pero muchas personas se emocionan con esas cosas y lo comparten y hacen activos ese compartir de algo que no viene de Dios. Miren, que hay muchas personas que hoy en día hasta se asustan, tienen miedo. Ay, que si mira, porque ven una cosa así de esas artificiales. Miren, nosotros no tenemos que tener miedo a nada. Porque el que está con Dios y sabe lo que hace para el Señor, y si sabe que tiene el Espíritu Santo en él, no tiene que temer. Tenemos que buscar más de Dios, acercarnos más al Señor, buscando de su poder, de su palabra y de su sabiduría. Estos son los últimos tiempos. Las personas se están durmiendo, se piensan, voy a pachanguear, voy a echarme una canita al aire, como dicen muchos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, antes de que venga Jesucristo. Tenga cuidado, porque en el día y el momento nadie lo sabrá. Puede ser que sea hoy mismo que venga. A lo que usted echa esa canita, ya vino Jesucristo y se quedó. A lo que usted hace lo que usted quiere hacer, viene Jesucristo y se queda. Y triste es que un cristiano, después de tantos años en un evangelio y buscando del poder de Dios, se pierda. Por causa de la mentira, por causa de las cosas artificiales, por causa de aquellos que lo que hacen es engañar a la humanidad.
Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Abrir los ojos. Como Pablo le escribía a Timoteo, que al punto le decía qué era lo que tenía que hacer. Pero Timoteo era un hombre de Dios. Eso es lo más importante hoy en día. Pero hoy en día es cierto, al antiguo dicho, una advertencia al espíritu, una mentira vieja más rápida que la verdad va a pies. Para que veamos, no sé si entienden, esto es una parábola. Una mentira viaja más rápido, seguro que sí. La mentira siempre se riega. La mentira se riega más rápido que la pólvora, pero la verdad va a pie, porque la verdad va caminando, la verdad va firme, buscando de Cristo Jesús. Pero hay más personas en la iglesia que están siguiendo estas doctrinas de demonios. Pero nosotros, como somos sabios, vamos a buscar de Dios. En el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado el hombre. Así que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros no tenemos que temer a nada. Simplemente seguir buscando de Dios. Simplemente seguir buscando de su amor, de su paz, de su sabiduría. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos malos. Pero sigamos hacia adelante. Mirando hacia adelante y buscando del poder de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Este era el mensaje que les traía para esta noche. Ni le añado ni le quito, porque esto fue lo que Dios puso para yo llevarle a ustedes. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que estuvieron conectados, esperando que entendamos y abramos nuestros ojos espirituales para poder identificar que nadie nos engañe, porque vendrán muchos engañadores, vendrán muchos engañando al pueblo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por cada uno de los que estuvieron conectados, los que no estuvieron presentes y por toda la humanidad. Padre Celestial, te pido, mi Dios amado, que tú nos bendiga, Padre Celestial, y nos libre, Padre Santo, de estas cosas venideras que están por venir, Padre Santo. Pero estando en ti, Padre, y buscando de tu presencia, buscando de tu poder, buscando de la esencia tuya, mi Dios amado, prevaleceremos, Padre Celestial. Porque esa es tu promesa, mi Dios amado, de que si estamos contigo, no nos faltará nada, Padre Santo. Por eso te pedimos, Padre Santo, que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas dando de esa parte espiritual, Padre Santo, llenándonos de gozo, de paz, de tu amor y de tu sabiduría, mi Dios amado. Bendice a los que estuvieron presentes en esta noche. Padre, llénalos de tu poder, Padre Celestial. Llénanos, Padre Santo, de tu espiritualidad, Padre Santo, y que sigamos buscando de las cosas tuyas de arriba, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Dios. Mira la humanidad, Padre Santo, mira los conflictos, mira las cosas que suceden, pero tú bien sabes que nada sucede si no es porque tú lo hayas hecho, Padre Santo. Nada sucede si tú no has meneado un dedo, Padre Celestial. Por eso es que nosotros confiamos y tenemos que estar confiados, Padre Santo. Gracias, Cristo, gracias, Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Dios me los bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con nuestro hermano Carlos Luciano en el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.